Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Conoce tu Fe Católica. Estamos ya en esta tercera charla de este discernimiento vocacional para nuestros jóvenes y parejas que viven en unión libre. El tema que estamos desarrollando es de este primer gran bloque de el noviazgo y hoy vamos a hablar de un tema bien especial, la lujuria del varón. Un tema bien interesante que espero que nos ayude a todos a comprender y a solucionar este terrible problema de la lujuria del varón. Iniciamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la gracia de Dios, pedimos el don del Espíritu Santo para que ilumine nuestro caminar. Y vemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Continuamos con este relato de las bodas de Caná en el versículo 9. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirigen al novio y le dicen: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el vino mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La relación entre hombre y mujer necesita una sanación. Cada uno de los componentes de esta amistad del noviazgo o esta amistad matrimonial necesita de la sanación de Dios. ¿Sanarse de qué? Pues en este caso vamos a ver la lujuria del varón. Ese término lujuria nos habla de algo que desafortunadamente está presente como consecuencia del pecado original en todos nosotros los hombres respecto de nuestra relación con las mujeres, y que se constituye en un impedimento grandísimo, si no es el principal, en cuanto a la amistad matrimonial. Es una dificultad para el crecimiento sano de una amistad de novios, que sea generosa y duradera, porque muchos de los muchachos que se novian porque les gusta demasiado el cuerpo de su novia, quieren poseer el cuerpo de su novia, quieren tener entre sus brazos a esa mujer, pero no a esa mujer, sino a su cuerpo. Por eso es una gran dificultad que impide que se ponga un buen fundamento a una posterior amistad. La lujuria del varón impide entonces el desarrollo de una buena amistad matrimonial. Definamos lujuria. La lujuria es un pecado capital, ¿no? Que es el desorden. Es un desorden, todo pecado es un desorden, pero en este caso la lujuria es un desorden del apetito sexual. Es una pérdida del dominio racional, porque se torna irracional. Lo podemos ver entonces como una pérdida del gobierno de la razón sobre el instinto del apetito sexual. Eso es la lujuria. ¿Qué debe hacer la novia y el varón para superar este pecado propio del varón? Pues cada uno tiene un papel fundamental y decisivo de acuerdo con su novia y ayudado por ella. Esto es algo que generalmente no se tiene claro debido a la juventud, a la inexperiencia, a los roles que cada uno desempeñan, ¿cierto? A las motivaciones que los llevaron a ennoviarse. Algunos jóvenes empiezan, desafortunadamente demasiado jóvenes. Vemos niños de colegio que ya juegan a ser novios, ¿no? Todo empieza en el hogar. Y aquí las madres, como mujeres que son, pueden enseñar a sus hijos varones el autodominio.
Es algo que debe empezar desde allá. La mamá debe pensar en su futura nuera y empezar a formar al niño en el dominio del campo instintivo de la sexualidad. Cuando son niños, los varones pudieran ser educados por sus madres en el hábito de dominar sus pasiones por un fin superior. Este hábito se extenderá al campo de la sexualidad ya en la adolescencia, es decir, las madres están en capacidad de enseñarle a sus hijos varones a decir no. Te aguantas, todavía no te vas a comer este postre, vamos a esperar a que llegue el papá, por ejemplo. Hay tantas estrategias. El problema es que las madres no suelen pensar en enseñar el autodominio al niño. Tenemos hoy una fatua mentalidad en la que muchos padres dicen, no, es que mis hijos no van a pasar por las mismas privaciones que tuve yo. Ellos no van a sentir las mismas frustraciones. Para eso trabajo, para darles todo, para que no les haga falta nada. Y en un comienzo es una buena manera de pensar, pero a la larga les están haciendo un daño a los hijos. Las madres no suelen pensar que enseñar el autodominio al niño sea algo de su competencia, tampoco algo que les corresponda a ellas. Y más cuando tienen ese sentimiento sobreprotector, sobre el único niño de la casa, cuando es el único niño de la casa rodeado de muchas hermanas, por ejemplo. Entonces, no, el niño no me lo toquen, el niño no me le digan nada, y construye un futuro déspota, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque la mujer no supo qué hacer con su novio y luego con su esposo por el desconocimiento de la herida del pecado original. Y esto no es algo que se enseña en casa, desafortunadamente, aunque debiera ser. Y desafortunadamente tampoco se está enseñando en las parroquias. Los cursos prematrimoniales de hoy dejan mucho que desear. ¿Cómo es posible que para toda una vida el curso demore 1, máximo 2 días, el curso prematrimonial? Con esa idea es que en este canal estamos promoviendo estas enseñanzas para que no nos quedemos con lo básico, sino para que ustedes, jóvenes, tengan la posibilidad de ahondar más en esto y puedan tener una visión más clara y puedan elegir adecuadamente y puedan llegar a ser de sus vidas felices como Dios quiere que sean. ¿Qué pasa? Pues que la mujer no supo qué hacer con el novio, decíamos, ¿no? Y luego viene y se casa y ya tiene su esposo, y el desconocimiento de esa herida del pecado original que produce la lujuria en nosotros los varones, como no lo supo descubrir ni supo de esos detalles con su esposo, pues tampoco lo va a aplicar en la educación de sus hijos varones. Y estamos viendo aquí que este conocimiento es de máxima importancia. La mujer debe estar al tanto de cómo es que el pecado original ha herido el alma de todos los varones. Tanto si es novia, si es esposa o si es mamá de hijos varones. Este conocimiento le dará las herramientas para empezar ese combate contra la lujuria que tenemos nosotros los varones. A la falta de claridad de los jóvenes se suma también pues lo que dice la opinión pública, el internet, la psicología que últimamente está súper corrompida, los malos consejos de los amigos, peor si se junta con ciertos adultos que lo que inducen es a empeorar el mal con la pornografía, ¿cierto? A esos adultos que no les importa arrastrar a otros, desviar a otros al hoyo en el que ellos ya están metidos hace rato. Las manifestaciones propias del amor casto. ¿Cómo puede la novia ayudar al novio a mantenerse casto? Este es el camino. Muchos ante estas palabras se reirán, se burlarán. Pero, mis hermanos, este es el camino si lo que busco es la felicidad. Si sé
y tengo claro en mi cabeza que lo que busco es la felicidad, este es el camino, la castidad. Para el que no busque ir a la felicidad, cualquier bus les sirve, dicen aquí en Colombia. Bien. Aclaramos aquí entonces que a un católico de verdad no hay necesidad ni de demostrarle ni de convencerlo acerca de estos asuntos, porque tenemos a la luz de la fe sustentada por la doctrina sobre el pecado original todas las herramientas de las cuales pues todos los demás hermanitos carecen, y por eso vemos tanto fracaso a diario. Hay diversidad de opiniones, ¿no?, sobre la realidad humana. Hay muchos pareceres. Aquí veremos los más influyentes sobre nuestra realidad y que van en contra de la doctrina revelada sobre el pecado original y sus consecuencias. Y es que los errores empezaron desde mucho antes de Lutero y los puritanos. Ya Lutero decía que la naturaleza humana es mala de por sí. No hay nada que hacer, estamos invadidos de pecado, entonces pues es irremediablemente ese daño que tenemos. No hay solución para el pecado original. El hombre no tiene más remedio que pecar. Y pues aquí lo que hay que hacer, según Lutero, es tratar de que ese pecado no sea tan evidente, que no se note tanto, que no se sepa. Porque es inevitable que el hombre peque, echando atrás el principio de la gracia de Dios que nosotros, cristianos católicos de verdad, conocemos perfectamente. Nos vamos al otro extremo, el error de Freud. Sigmund Freud es todo lo opuesto, ¿no? Este llamado padre de la psicología moderna, en reacción contra el puritanismo, dice que la naturaleza humana es buena y que hay que dejarla seguir sus propios impulsos y no reprimirlos. Entonces todo debemos probar, todo debemos tocar, todo debemos sentir. Por otro lado, este padre de la desastre de la Revolución Francesa, Rousseau, enseña que la naturaleza del individuo es buena. Sí, nace buena, y la sociedad lo va haciendo malo. Por tanto, de su doctrina tenemos todas las perversas consecuencias que enseña hoy la mala psicología de nuestros tiempos. Pedagogías que son permisivas, que afirman que los adultos no deben corregir a los niños porque los hacen malos, que no deben influir sobre ellos, que no los deben corregir porque ellos nacieron así y hay que dejarlos de esta manera. Decimos entonces que la naturaleza humana es buena por ser creada por Dios. En el principio fue así, originalmente fue así, pero ha quedado herida a causa del pecado original. Por ese pecado aparece entonces la dureza de corazón. Es decir, que frente a Dios estoy como obligado a resistirle, a dudar de lo que Dios me propone. Y aparece así la ceguera espiritual. Por tanto, es indudable, y es lo que hemos venido diciendo acá, la naturaleza nuestra debe ser sanada. Jesús ya lo dice en el Evangelio: no he venido para los sanos, sino para los que tienen necesidad de médico. Vino a sanar a la humanidad herida y enferma, que somos cada uno de nosotros, que eres tú y que soy yo. Lo primero que uno necesita para sanarse es reconocer necesariamente que está enfermo. Mientras el enfermo no reconozca que está enfermo, no acudirá al médico y no se someterá a ningún tratamiento para ser sanados. Nosotros, cristianos, ciertos de que estamos heridos por el pecado, necesitamos a Jesús sanador en nuestras vidas, y ese es el propósito de estas charlas. Muy bien, necesitamos entonces ser sanados por la gracia de Dios. Si nuestra naturaleza no es sanada por la fe y por los sacramentos, va a seguir siempre herida y esas llagas se irán infectando cada vez más. Por eso el pecado es comparable con una lepra
que nos destruye. La lepra comienza casi sin manifestaciones, pero a medida que aumenta va deformando, va afeando al ser humano, tal cual lo hace el pecado en nuestras vidas. La principal herida entonces se da a nivel de la inteligencia. Esto es un gran problema, porque cuando se nos afecta la inteligencia, ya no conocemos bien a Dios como nuestro bien principal, como nuestro bien supremo. Ya Dios como que entra un halo de dudas acerca de Él y ya no lo seguimos como debiéramos. El bien que lo haría feliz es el bien que terminamos rechazando por esa herida a la inteligencia. Nuestra felicidad está necesariamente, y lo sabemos, en nuestra amistad con Dios, en esa amistad filial, en esa amistad cercana con el Padre Celestial y la amistad fraterna con su Hijo Jesucristo. Aristóteles, sin conocer a Cristo, ya decía que la mayor felicidad estaba en la amistad. En la amistad reconoce la felicidad, se reconoce la felicidad cristiana que consiste supremamente en esa amistad con Dios. Si Aristóteles dice que la amistad es la fuente de la felicidad, pues nosotros los cristianos vemos que la mayor felicidad es la amistad con Dios. Si estamos en amistad con Él, ahí está nuestra felicidad. Ese amor de amistad con Dios se llama caridad. La caridad es el amor de amistad con Dios, y en la caridad es donde se encuentra la última felicidad del hombre, en la que el amigo no muere. El amigo, Dios, nos hace eternos. ¿Qué pasa entonces si decidimos rechazar esa amistad de Dios? Pues, sencillo, la inteligencia se nos va a oscurecer. Entonces vienen los instintos animales, los deseos del alma se desordenan y ya no obedecen a la razón. Nos volvemos animales irracionales. Por eso el pecado, cualquiera que sea, siempre será un acto irracional. Matar a otro ser humano es un acto irracional. Odiar es un acto irracional. Todo el pecado, mirado objetivamente, es algo irracional. Por eso es importante que la pareja conozca cómo están heridos el varón y la mujer, y por el pecado original, o sea, como consecuencia de ese pecado original, el varón y la mujer están heridos, y cada uno, el varón y la mujer, deben saber cómo está herido el otro para que no se dé ese desencuentro después entre ambos y fracase la amistad del noviazgo o la amistad matrimonial. Pues bien, hoy vamos a ver aquí cómo está herido el varón. El varón está herido, ya lo hemos dicho, en la esfera instintiva, en lo que en su naturaleza hay de animal y de ángel. Pues eso se desordena en lo que tiene en común con los animales, en la concupiscencia de la carne. Los varones, entonces, estamos heridos por ese lado. Por eso nos afecta la gula, la lujuria, y por la frustración de estos, de la gula y de la lujuria, surge la ira irracional. Por eso nosotros los varones nos ponemos bravos cuando no hemos almorzado bien, ¿cierto? Pero también por el deseo sexual. El instinto sexual entonces se desordena y se enceguece la razón y no la obedece. Se descontrola fácilmente y la cultura, esta cultura de muerte que nos rodea, nos precipita en esa dirección del instinto sexual. Por lo tanto, y por eso se ríen muchos, lograr la castidad
para lograr la castidad debe haber una formación en la castidad, una cultura de la castidad, como ya lo anunciaba el Papa Pablo VI en su encíclica Humane Vitae. Nosotros vivimos en un mundo que fomenta la cultura de la lujuria y que desacredita la castidad. ¿Sí? Hablar de castidad, vuelvo y digo, para muchos da risa. Se inicia cada vez más precozmente al varón en el vicio de la lujuria. Es obvio entonces que por la lujuria el varón pierde la razón. Movido por la lujuria, el varón pierde la capacidad de razonar. Hay que ver las cosas absurdas que hacemos. El varón se enceguece, juzga precipitadamente, hace cualquier desastre, destruye su hogar fácilmente por un adulterio. Como no lo piensa, ¿cierto? Es capaz de hacerlo, se hace imprudente, no escucha consejo, se hace infiel, porque la pasión de la lujuria tiene sobre él una fuerza muy especial que es consecuencia directa del pecado original. La pasión no se deja gobernar por la razón. Entonces, ¿cómo podemos llegar al dominio de sí mismos? Solo es posible, pero solo es posible por un amor muy grande que le permita sacrificar su pasión en aras de un amor mayor. Sí, y ese amor mayor es la esposa, pero fundamentalmente se da por el amor a Dios, porque Él es el que purifica, Dios es el que purifica el amor por la esposa. Solamente por un amor muy grande y determinados por ella, nosotros los varones podemos superar este problema de la lujuria. Entonces corresponde a la esposa formar el amor de su esposo. Recordemos a Jesús y sus enseñanzas. Nos decía por allá en San Mateo, en el Sermón de la Montaña, aquel que mira a una mujer, sí, de mala manera, con mal deseo, ya adultera en su corazón con ella. Se nos habla aquí de el adulterio del corazón, que lo puede cometer incluso el esposo con su esposa, si la mira como a cualquier mujer, para desearla como a cualquier mujer. Existe entonces algo que se llama la castidad matrimonial, que hace desaparecer este adulterio del corazón. Hablar de castidad, nosotros, convencidos, varones, católicos, cristianos, sabemos que es algo que se logra por la gracia de Dios. No estaría yo haciendo estas transmisiones si no lo creyera en mi corazón. Es necesario, por lo tanto, vivir como hijo, recibiendo a Dios como Padre. Cuando se es consciente del desagrado que le causa al Padre Celestial el desorden sexual del varón, no solo el adulterio, sino la mirada lujuriosa sobre una hija de Dios, que por tanto es mi hermana. Si soy consciente de que eso desagrada a Dios, pues entonces le pediré el autodominio, que me dé la gracia de poderme autodominar. Se establece en el corazón como una gracia que viene de Dios, que se llama así el autodominio. Y ese solo se da por la sanación del pecado original. Vuelvo y digo, Jesús ha venido para, y él mismo lo dice, por los enfermos. Tienen necesidad de médico los enfermos, no los sanos. Y me debo considerar entonces enfermo, debo reconocer mi enfermedad y pedirle a Jesús que sane mi corazón. No puede venir por otra vía, ¿cierto? El autodominio no viene por otra vía, viene
debo reconocer que es un mal que está en mí, la lujuria, y que ese autodominio es una gracia de Dios. Así que debo reconocerme pecador, debo reconocer mi lujuria y pedirle a Dios que me sane por la gracia de su Hijo Jesucristo. Bueno, y si eso pasa con el varón, ¿cuál es el problema con la mujer? Ella, ¿cómo está herida por el pecado original? Jesús solo habla del hombre que mira con deseo. La mujer es consciente de que es mirada y por eso muchas no se visten, sino que se desvisten para salir a la calle. Ellas son conscientes y buscan desatar en el varón ese deseo de la lujuria. Por lo tanto, la mujer es consciente de ser mirada así. El pecado de la mujer entonces, ¿en qué consistirá? En su deseo de ser mirada lujuriosamente por el varón. Por tanto, la mujer que quiera ser mirada de esa manera estará también cometiendo adulterio en su corazón, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a recordar aquí, y es importante, algunos conceptos. Por ejemplo, la castidad es una virtud. Una virtud es algo repetitivo, bueno, a lo que llamamos un hábito. Un hábito es la costumbre que se adquiere, como dije, por la repetición habitual de actos buenos o malos. Si es virtud, son actos buenos. Si no son actos buenos lo que yo estoy acostumbrado a repetir, entonces eso se llama un vicio. Pues bien, lo contrario a la virtud son los vicios que nacen de los malos hábitos. Es todo lo que el padre de familia debe tener en cuenta, ¿no?, a la hora de educar a los hijos para inculcarles hábitos buenos, es decir, repetir cosas buenas para crear hábitos buenos que se conviertan luego en virtudes. Y es que por la fe el hombre puede ser casto, puede alcanzar la castidad. No es que ya somos unas bestias fuera de control y ya no tenemos remedio, no. Por la fe el hombre puede ser casto, y esta es la buena noticia de Jesucristo, ¿no? El rescate nuevamente a la amistad con Dios por la sangre de su Hijo. El hombre puede adquirir la virtud de la castidad que lo libera de la servidumbre, de esa esclavitud de su pasión sexual, de su lujuria. La pasión sexual desordenada se hace obsesiva, tiene esa particularidad, ¿no?, que hace esclavos, que encarcela al varón, que lo hace prisionero. Desafortunadamente muchas mujeres no ven y no se compadecen de los varones para ayudarlos a salir de su lujuria, sino que simplemente se limitan, ay, todos los hombres son iguales, todos son una porquería, pero no ve que es una oportunidad para que ella saque al varón de esa cárcel de la lujuria y lo pueda convertir en ese hombre de verdad que Dios creó para ella. ¿Cuál es el problema? Pues todo empieza que esta cultura erotiza a los varones desde que son niños. No vemos a cada rato por la televisión programas que tienden a erotizar al niño. Van a buscarlos para erotizarlos desde la infancia. Recordemos el material sobre educación sexual que ya prolifera en nuestros colegios. Aquí en Colombia, las famosas cartillas de Gina Parodi, para inducirlos a la lujuria de manera temprana. El varón no puede sustraerse al instinto. Nosotros los varones somos muy visuales, ¿no? Y entonces, si se ignora que el pecado original puede ser sanado por la gracia, como hemos dicho, por la gracia de Dios, porque para eso murió nuestro Señor Jesucristo, para que seamos sanados, sin esa sanación la felicidad matrimonial es algo que no se va a alcanzar.
Aparentemente no hay remedio, aparentemente el varón no es libre y estamos sometidos a la lujuria y no hay nada que hacer. Pues, mis hermanos, mientras no nos concienticemos de la realidad, del daño del pecado original, el varón irremediablemente no tendrá libertad frente a la lujuria. Y a quienes hablamos de castidad nos seguirán mirando como a bichos raros. ¿Pero de qué está hablando este represor? Y si es un sacerdote el que lo dice, es un cura represor, ¿no? Si no hay nada que hacer. La naturaleza del varón es así y está buena como es y no la tienen que reprimir y todas esas basuras que escuchamos a diario, ¿no? Habrá que preguntarle a la esposa a ver si es feliz, ¿no? Aquella que tiene un violador en la persona de su propio esposo, aquella que es abusada, aquella que es traicionada por su marido adúltero. Preguntémosle a esa esposa si esas actitudes la hacen feliz. La naturaleza creada por Dios no es así. Nosotros no somos irremediablemente lujuriosos, no. Dios no creó en la persona de Adán un ser lujurioso. Es la naturaleza, herida por el pecado original, la que es así, y que fomenta una cultura aberrante, que siembra la infelicidad no solo en el varón, sino la infelicidad matrimonial. Porque el varón lujurioso jamás va a ser feliz a una mujer. La naturaleza, por tanto, debe ser sanada por la gracia. La naturaleza que ha sido sanada por la gracia es muy distinta. Le da al varón el dominio de sí mismo, el gobierno de todas las cosas de su vida, de la familia, del hogar, de la educación de sus hijos, del trabajo. Un autodominio propio de aquel que sabe ser y que se comporta como un hijo de Dios. Claro que exige el sacrificio de la instintividad. Ese es un factor animal que se niega a obedecer a una razón que, vuelvo y digo, está herida, presente como consecuencia del pecado original hacia el polo animal de su naturaleza. El varón es por naturaleza un sacerdote. Y sabemos lo que hace un sacerdote. Un sacerdote que sacrifica, que se sacrifica y que está destinado a sacrificar por amor a Dios. ¿Sacrifica qué? Sacrifica su instinto, y lo hemos dicho, en aras de algo mejor, de un amor puro y santo por su esposa. Ese es un varón de verdad, y ese es el varón sanado y redimido que estamos proponiendo aquí y que ha propuesto el padre Horacio Jorge en estas hermosas charlas que nos ha dado. El sacrificio tiene, por tanto, el valor del amor que se realiza. Al varón se le pide que sacrifique su instintividad por amor de ese gran ser que tiene al frente, que es su esposa, que es su novia. Este autodominio lo constituye en sacerdote, en caballero generoso, en patriarca, en varón justo y casto. Recordemos a San José. Y estas no son fantasías. Este tipo es el tipo de varón que dio origen a la fe católica y que hemos tenido la dicha de conocer. No es una utopía, es una hermosa realidad que se da en la presencia de nuestro Dios. No es una utopía, es una promesa de Dios. Es algo realizable, para lo cual contamos con los medios de la gracia de Dios para realizarlo. Es decir, que el varón que no logre la castidad no es porque Dios no quiera, sino porque Él no quiere. Ese es el tipo de hombre espiritual que con su espíritu
es capaz de dominar su carne. Es el verdadero compañero y amigo que la mujer tanto anhela. A la mujer sana no la hace feliz, no la va a hacer feliz un varón lujurioso. Al final siempre la decepcionará, la fastidiará y terminará inspirándole desprecio ese varón lujurioso. Pero si ella, y aquí está el problema de la mujer, si ella no comprende esa herida del varón, entonces, ¿qué pasa? Se la va a pasar quejándose, y la queja no es una forma de solucionar las cosas. Jamás se ha solucionado la vida de nadie a punta de quejas. Si ella se la pasa quejándose, entonces se irrita contra él como si fuera el culpable. Es que es un desgraciado, es que mire cómo se la pasa mirándole el trasero a las viejas que van por la calle, etc. Solo quejas. Se irrita contra él como si fuera culpable de aquello que en su raíz es una pena inculpable del pecado original, una herida digna de misericordia y no de cantaleta, no de ira, porque además está fomentada por una cultura que justifica estos comportamientos. A la mujer le cuesta comprender, porque ella no ha sido herida por ese lado, de la misma manera que el varón. En esto radica la importancia de que cada uno sepa cómo está herido el otro por el pecado original, y así cada uno se convierta para el otro en instrumento y gracia y medio de sanación para su pareja. Para eso sirven los sacramentos, y en particular el sacramento del matrimonio es un sacramento de sanación que está destinado a sanar la herida tanto del hombre como de la mujer, para alcanzar la felicidad original para la que hemos sido creados. Mis hermanos, gracias por escucharnos en esta charla, y los invitamos muy cordialmente al próximo tema, que como este son temas interesantes que nos construirán en ese camino hacia la felicidad matrimonial que se da en la amistad de los esposos, según el querer y la obra original de nuestro Dios y Padre Celestial, a quien le damos gracias por habernos acompañado a lo largo de esta charla. Nos vemos en este su canal Conoce tu Fe Católica en otra charla interesante. Seguimos estudiando este primer gran bloque del noviazgo. Hasta entonces.